Peligro encubierto. Estados Unidos tensa el Caribe y María Corina quiebra a Petro. Maduro invoca poder divino y advierte: atacar Venezuela sería el peor error de Trump. Alemania frena el juego militar. Pide diálogo a Washington y Caracas ante el peligro de un escalamiento. Hola amigos de Impacto Venezuela, soy Yasmín Velasco y hoy 19 de noviembre. Estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. Colombia agitó el tablero regional cuando su canciller alertó que una acción encubierta de Estados Unidos contra Venezuela es posible. Pero el golpe más subversivo vino después. María Corina Machado, Nobel en la clandestinidad, no solo incendia a Caracas, también divide al gobierno Petro, obligado a debatir si protege a una opositora que exige presión militar extranjera sobre el chavismo en pleno estallido del Caribe. Génesis Pérez nos cuenta. La canciller colombiana Rosa Yolanda Villavicencio endureció su postura frente a la creciente tensión militar en el Caribe, al advertir que Colombia considera posible una acción encubierta de Estados Unidos contra Venezuela, al tiempo que calificó de desorbitada la presencia militar en la región y la definió como una amenaza para América Latina, basada en argumentos falsos sobre la lucha antidroga. Aún así, subrayó que la cooperación militar y de inteligencia con Washington sigue activa. Seguimos insistiendo y persistiendo en que haya un respeto a la soberanía. Pues nosotros no podemos responder militarmente porque no tenemos esa capacidad. Lo único que tendríamos es que proteger a las poblaciones. Lo que sí tenemos muy claro es que cualquier acción encubierta, cualquier acción que desestabilice a Venezuela va a producir un éxodo muy grande. Pero la intervención de la canciller no se quedó allí y abordó otra tensión regional: la situación de la Premio Nobel venezolana y en clandestinidad María Corina Machado. La representante del gobierno colombiano afirmó que Machado debería poder ir a recoger el premio en Oslo el próximo 10 de diciembre y reiteró que Colombia está dispuesta a concederle asilo en caso de solicitarlo, aunque matizó que otras personas tal vez tenían más mérito para el galardón. Al ofrecer asilo y exigir garantías para la Nobel, Colombia proyecta una imagen de defensa de derechos humanos y distancia crítica frente al autoritarismo venezolano, sin romper la relación política con Nicolás Maduro. Es un equilibrio estratégico: enviar señales de autonomía ante Washington, tomar postura ética ante Europa y a la vez evitar convertirse en cómplice del silencio regional frente a una opositora perseguida. No podemos, por eso, declararle la guerra o provocar a la primera potencia del mundo, que ha sido nuestro aliado más importante durante toda nuestra historia republicana, y volvernos enemigos de él solo por un tema retórico, un tema electoral, un tema político que desconoce la realidad. Pese a defender la no injerencia en la política venezolana, denunció la detención sin garantías de una veintena de personas, incluidos colombianos, y cuestionó que una Premio Nobel de la Paz haya alentado la intervención estadounidense en Venezuela, justo cuando la región lidia con el riesgo de una escalada militar que, según Bogotá, podría derivar en la barbarie si se ignoran los límites del derecho internacional. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Pasamos a revisar ahora los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día de hoy. La Fuerza Armada venezolana vive su momento más tenso en años. Vigilancia interna, descontento en los cuarteles y un cerco militar estadounidense que no deja respiro apuntando a Maduro. ¿Qué crees que hará la FAM si la calle y el Caribe arden a la vez? Te leemos. La Fuerza Armada de Venezuela siente miedo. Eso todos lo sabemos. ¿Qué van a hacer? Echarse a correr, más nada. En Venezuela hace 25 años que no hay militares honestos y de carrera. Los de la FAM, que están bien enchufados y viven como millonarios, no harán nada. No harán nada porque no tienen ningún tipo de posibilidad para realizar una guerra. Nicolás Maduro elevó el tono frente a Washington al afirmar que una intervención militar contra Venezuela marcaría el fin político de Donald Trump, mientras acusa a Estados Unidos de mantener una escalada de amenazas
En el Caribe, el líder chavista llamó a los venezolanos a mantener serenidad absoluta ante lo que describe como una ofensiva psicológica y un intento de desestabilizar al país. El informe lo tiene Juliana Palmar. Maduro advirtió que un ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela sería, en sus palabras, el peor error y el fin político de Donald Trump. Aseguró que desde Washington persisten las presiones y amenazas y que sectores de poder en Estados Unidos buscan empujar al presidente hacia una acción que, según él, tendría consecuencias irreversibles para su futuro político. Hay un empeño de sectores de poder de los Estados Unidos por destruir al presidente Trump. Y han posicionado dos temas. Uno es el tema famoso de Einstein. Sobre ese tema nosotros no nos hemos metido ni nunca vamos a opinar. Es un tema de los Estados Unidos. Y el segundo tema es Venezuela. Quieren que el presidente Trump cometa el error más grave de toda su vida y se meta militarmente contra Venezuela, lo cual sería el fin político de su liderazgo y de su nombre. En paralelo, el líder chavista pidió a los venezolanos mantener serenidad absoluta ante lo que describe como una ofensiva psicológica y un intento de vilipendiar el país. Dijo que, pese al despliegue militar estadounidense en el Caribe, la Fuerza Armada y la milicia y el pueblo organizado estarían preparados y cohesionados frente a cualquier escenario. Yo diría que esta es la Venezuela bonita, la Venezuela de verdad, que en el exterior repiten todos los días la misma mentira, todos los días. Que el tren de no sé qué cosa, que el tren de no sé qué cosa, que el tren de no sé qué cosa. Que ellos mientan allá en el norte. Mientras tanto, nosotros sigamos desarrollando nuestra identidad nacional, nuestra música, nuestra cultura, nuestra ciencia, y la Venezuela afirmativa, la Venezuela positiva, la Venezuela de verdad. Venezuela no es un país de delincuentes. Maduro reiteró que ya van más de 16 semanas de lo que calificó como acechanzas contra Venezuela, una presión que asegura ha servido para revitalizar a las fuerzas militares y reforzar la narrativa oficial de resistencia. Añadió que estas amenazas externas forman parte de un contexto más amplio de conflictos políticos en Estados Unidos, vinculando incluso el caso Epstein con una supuesta campaña de desestabilizar a Trump. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Mientras Estados Unidos mueve piezas militares en el Caribe, el chavismo responde con un despliegue nocturno y un mensaje que para algunos suena más a consigna que a realidad. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, asegura que Venezuela está en paz, justo cuando el propio gobierno parece demostrar lo contrario al patrullar la capital, como que si se preparara para lo que no se dice. María José Parado nos presenta esta información. En medio de las tensiones crecientes por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, salió en un recorrido nocturno por Caracas para supervisar el despliegue de seguridad y, entre sirenas, patrullas y cámaras grabando cada paso, lanzó su afirmación estrella: Venezuela está en paz. Una frase que contrasta de frente con la incertidumbre, el miedo y la militarización que hoy marcan el pulso del país. Cabello aseguró que por órdenes de Nicolás Maduro está pasando revista a los cuerpos de seguridad y confirmando lo que, según él, el pueblo ya sabe, que reina la tranquilidad bajo la fusión cívico-militar-policial, pero detrás de ese discurso disciplinado, lo que se observa es un país en alerta, un gobierno tensado por el movimiento militar en el Caribe y un poder que recurre una vez más al show de supervisación nocturna para proyectar control. El ministro insiste en que están cuidando cada espacio de la patria con firmeza y serenidad. Sin embargo, su propio despliegue revela otra cosa: un estado vigilante, nervioso y reforzando presencia policial mientras proclama una paz que para muchos se parece más a un espejismo que a una realidad. En menos de un mes, 2 agresiones contra venezolanos volvieron a encender una herida que no termina de cerrar en Chile. Un vendedor vio cómo destruyeron su mercancía
en plena vía pública y una ingeniera junto a su familia fue agredida físicamente en un mercado popular en Santiago. Aún así, la solidaridad y el valioso aporte de la diáspora hace más peso y se destaca para los casi 1 millón de venezolanos que están en esa nación. El reporte lo tiene Quique Frías. 2 episodios distintos recordaron la fragilidad en la que se encuentran miles de migrantes venezolanos en Chile. Una ciudadana local destruyó la vitrina de comidas del vendedor Alexander Morán. La agresión quedó registrada en vivo a través de redes sociales. El primer ataque xenofóbico en menos de un mes ocurrió cuando la ingeniera venezolana Dilmara Jiménez fue golpeada en un mercado popular junto con su familia. Su error, dice, fue haber hablado con acento venezolano. Son hechos que hieren, que reabren temores y que exponen una realidad dolorosa para una comunidad que roza el 1 millón de personas. Mi gente, esta es la señora que me agredió tumbándome todas mis cositas solo por el hecho de que estoy donando mis productos. Gracias a ustedes que lo hacen posible y la señora se ha disgustado porque yo no tengo que donar nada ni regalarle nada a nadie y solo por eso me agredió. No porque soy una víctima, sino porque quiero que se tome conciencia de que cuando te dicen que en Chile hay xenofobia, no es exageración. Porque cuando los demás del mercado escucharon que nosotras éramos venezolanas, todos los del mercado nos han empezado a patear y a golpear, solamente porque escucharon que éramos venezolanos. Gran parte de la comunidad venezolana en Chile permanece en condición irregular, lo que los deja más expuestos a abusos y agresiones. Aún así, cumplen con reglas laborales, cotizan y sostienen empleos sin acceso pleno a derechos básicos. Sin embargo, en redes sociales proliferan mensajes anónimos, la mayoría impulsados por Vox, que celebran la violencia o promueven el rechazo y llaman directamente a deportaciones y expulsiones. Nosotros estamos apoyando la integración a través de la incorporación de todos los inmigrantes de buena voluntad, hombres y mujeres, que no tienen la culpa ni de no tener acento chileno, ni de tener el color de los chilenos, ni de tener la cara de los chilenos, pero les garantizo, porque conozco miles de ellos, sienten a Chile en su corazón. La etiqueta más injusta contra el migrante venezolano es aquella ligada al Tren de Aragua, banda que opera a sus anchas en otras naciones y con múltiples nacionalidades. Esa generalización borra historias como la de Gerald Flores, bombero oriundo de Barquisimeto, que subió 1.800 escalones en una actividad solidaria para honrar a donantes de órganos. A pesar de sus aportes, los venezolanos irregulares podrían enfrentar otro golpe, ser bajados a la designación jurídica de ilegales por un posible cambio legislativo impulsado por la nueva mayoría en el Congreso y reforzado por la postura inflexible del favorito presidencial, José Antonio Kast. Un inmigrante que ya es residente chileno y que me dice: yo estoy trabajando aquí, soy una persona honesta, honrada, y le dije: como la mayoría de las personas que están acá, pero tengo a mi hijo que no está regularizado. Y al menos yo soy capaz de mirar la frente a la persona, a los ojos, y decirle: su hijo va a tener que salir. Una comunidad que aporta, pero que aún vive con la incertidumbre de cómo será tratada mañana. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Emprender en Venezuela en la actualidad no es una señal de prosperidad, sino un acto de sobrevivencia en un país donde los costos reales duplican los discursos oficiales, la burocracia estrangula y la inestabilidad obliga a cada negocio a financiar por su cuenta lo que debería garantizar el Estado. Emprender en Venezuela en 2025 sigue siendo un ejercicio de resistencia más que una oportunidad económica. Aunque en el discurso oficial se insiste en que la ruta emprendedora avanza, la realidad para quien quiera abrir un negocio es bastante más dura. Sí, en el papel formar un SRL puede costar apenas 350 bolívares, menos de $10, pero consultoras internacionales estiman que el primer año puede rozar los $6.500, una diferencia que deja claro que el país convive con dos verdades, la administrativa y la real. A eso se suma una maraña burocrática que va desde registros y notarías hasta permisos especializados que pueden costar hasta $600 o más, mientras que el registro mercantil incrementa sus tarifas según el capital declarado. Pero el verdadero lastre para el emprendedor no son los formularios, sino la inestabilidad, generadores eléctricos obligatorios, internet alternativo, sistemas redundantes y una carga tributaria que puede devorar hasta 70% de las ganancias. En Venezuela, emprender no es crecer, es sobrevivir.
El mantenimiento anual, que en teoría puede costar menos de $10, termina siendo irrisorio frente a la operación real de cualquier negocio formal que deba pagar personal, servicios, licencias y alquileres. Aún así, el gobierno celebra cifras y promete expansión del ecosistema emprendedor. Durante la inauguración de la Ruta Emprendedora, la vicepresidenta Delcy Rodríguez aseguró que Venezuela alcanzará más de 2 millones de emprendedores en 2025 y reivindicó el papel de la banca pública en el financiamiento. Mira, nosotros nos ha pedido el presidente acercarnos a 2 millones de emprendedores y de emprendedoras, a seguir motivando la actividad de financiamiento. La banca pública ha estado muy abocada justamente al financiamiento de los emprendimientos, a trabajar con la juventud. Este domingo nosotros vamos a ir a elección popular de los proyectos en nuestros circuitos comunales. Esta es la democracia en la que nosotros creemos, la democracia que está arraigada aquí, en el territorio. Rodríguez también rechazó las amenazas de sectores extremistas y afirmó que la democracia venezolana no está en negociación, aunque para miles de emprendedores esa democracia tampoco les está garantizando condiciones mínimas para trabajar. Ahora revisemos lo que es noticia en materia internacional, según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: Alemania llama al diálogo y a llegar a una solución diplomática entre Venezuela y Estados Unidos. Alemania pidió bajar la tensión entre Venezuela y Estados Unidos, insistiendo en que cualquier operación en el Caribe debe ajustarse al derecho internacional y resolverse mediante el diálogo. Varios países europeos se muestran cautos ante el despliegue militar estadounidense, mientras expertos alertan que estas acciones erosionan la soberanía y confunden la lucha antidroga con un conflicto armado. Las fundaciones alemanas señalan que la mayor incertidumbre proviene de la crisis institucional venezolana. China también criticó la injerencia de Washington, justo cuando Estados Unidos impulsa la operación Lanza del Sur, que ha destruido embarcaciones y dejado decenas de muertos en operativos recientes. León XIV critica el trato extremadamente irrespetuoso a los migrantes en Estados Unidos. El Papa León XIV volvió a criticar con fuerza las políticas migratorias de Donald Trump, calificando de extremadamente irrespetuoso el trato dado a migrantes que llevaban años viviendo en Estados Unidos y pidiendo un enfoque más humano. Recordó que los países pueden regular sus fronteras, pero sin generar un clima de miedo, e instó a los estadounidenses a escuchar a su conferencia episcopal. También se refirió a Nigeria, donde condenó la violencia yihadista que afecta por igual a cristianos y musulmanes, subrayando que allí confluyen terrorismo, disputas económicas y conflictos por el control territorial. La economía de Trinidad en riesgo por las políticas contra migrantes venezolanos. Trinidad y Tobago enfrenta un riesgo económico por las nuevas restricciones a los permisos de trabajo de migrantes venezolanos, justo cuando aumentan las tensiones con Caracas por el respaldo trinitense al despliegue militar de Estados Unidos. Agricultores y empresarios advierten que dependen totalmente de esta mano de obra y que muchos negocios podrían cerrar si hay deportaciones masivas. Miles de venezolanos viven con miedo mientras sus permisos expiran y el gobierno planea renovar solo una fracción. Expertos recuerdan que los migrantes sostienen sectores con escasez laboral y que el Estado tiene una obligación moral y legal con quienes registró desde 2019. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Como siempre, les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.